Yo lo leo, profe. Adelante, por favor. Las embriofitas engloban un grupo variado de plantas caracterizadas por formar durante su ciclo de vida una estructura conocida como embrión. El embrión representa la planta esporofítica joven. Las plantas embriofíticas son macroscópicas y pluricelulares y fundamentalmente terrestres. Presentan alternancia de generaciones donde el gametofito es morfológicamente diferente del esporofito. El gameto femenino, de nombre arquegonio, está siempre retenido, es sésil, y el gameto masculino de nombre anteridio es móvil. Las esporas también son conocidas como meiosporas. Okay. Muchas gracias con eso. Entonces, bueno, aquí nuevamente encontramos los términos que ya vemos en su momento visto, el término de alternancia de generaciones. ¿Quién me recuerda a qué se refiere ese término, muchachos? Por favor. Pues, profe, si no mal me acuerdo, sería digamos, un ciclo de vida que se presenta de manera bifásica, en la cual un individuo pasa de ser haploide a diploide en distintos momentos de su vida. Ok, entonces la fase, esa alternancia de generaciones, como lo dice su compañero, abarca dos fases, ¿no? Una fase haploide y una fase diploide. De la misma manera va a abarcar dos fases, una fase gametofítica y una fase esporofítica. Todo esto se va a dar dentro del ciclo de reproducción de las briófitas, ya sean musgos, hepáticas o antoceros. Entonces, si hablamos de una fase haploide y una fase diploide, ¿en dónde tengo ubicado estas dos fases, ya sea en la gametofítica? Bueno, a ver, la pregunta sería entonces, ¿la fase gametofítica qué es, muchachos? ¿Haploide o diploide? Haploide. Es haploide. Haploide. Fase, ajá, adelante. Yo nada más decía que era haploide. Ok, entonces la fase gametofítica es haploide. La fase esporofítica es diploide. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué procesos se llevan a cabo entre estas dos fases, muchachos? Entre la haploide y la diploide. ¿Qué procesos se reconocen ahí? Meiosis y mitosis. Se reconoce la meiosis, la mitosis. Estos dos procesos son importantes. Recuerden que ahí se da la variabilidad genética. Los rasgos que va a tener el descendiente pues van a ser similares a los del progenitor. Entonces, ¿en dónde tenemos más bien, en dónde tenemos marcada la fase de la meiosis? En la fase esporofítica. En la fase esporofítica, de ahí su nombre, ¿no? A las esporas también se les conoce como meiosporas, y precisamente es porque ahí es donde se da la fase de la meiosis, ¿no? ¿En qué fase de la meiosis y la mitosis se da mayor variabilidad genética, muchachos? En la meiosis, en la recombinación, ¿no? Ahí es donde está la recombinación genética, exacto. Y de aquí nuevamente otra pregunta, ¿las esporas qué son, haploides o diploides? Diploides. Claro. ¿Qué serán, haploides o diploides, muchachos? Diploides, profe. Las esporas. Las esporas, diploides, ¿no? Diploides porque ya tienen la información cargada de proceso haploide. Haploides porque se producen por meiosis, ¿no? Haploides. Entonces, las esporas como tal, muchachos, vienen siendo haploides. Son haploides, es decir, ahí ya la combinación genética ya está dada, ya está congregada. Únicamente lo que requiere es germinar las esporas para dar origen al nuevo individuo. En la fase gametofítica, ahí continúa siendo haploide, ¿no? Sí. Sí. Y entonces, conforme los gametos se van uniendo, recuerden que en la parte, si estamos hablando de dos ejemplares, ¿no? Que uno tiene la carga a los gametos masculinos y el otro tiene los gametos femeninos de dos ejemplares. Entonces, el gameto femenino es el que va a ser sésil, únicamente va a estar postrado y va a estar esperando lo que es la unión del gameto masculino. Y de ahí la humedad, ¿no? La humedad que requieren estos gametos para poder transportarse hasta la llegada hasta la zona donde se encuentra el gameto femenino. Conforme estos gametos se unen, pues se van dando procesos mitóticos de un inicio y va madurando lo que es el cigoto, ¿no? Recuerden que la formación de un individuo primero es la formación del cigoto y posteriormente es la formación del embrión.
Entonces, conforme va madurando el cigoto, se van dando estas combinaciones mitóticas hasta que empiezan procesos meióticos en donde va madurando la fase esporofítica. Y la fase esporofítica, pues ahí ya se considera una fase diploide, ¿no? Porque los dos gametos se están uniendo, están madurando. En un ejemplar de musgos, por ejemplo, nosotros reconocemos una estructura que se le denomina como Z. Esa estructura, pues es una fase esporofítica en donde se va dando la recombinación de los dos gametos, el cigoto está madurando y hasta llegar a la formación de la cápsula, que es donde es la formación completa como tal del embrión, ¿no? Dentro de la espora. Entonces, la espora es haploide, la fase gametofítica es haploide, y conforme va madurando, se van uniendo los dos gametos, tanto el anteridio como el arquegonio, pues se van haciendo haploides, ¿no? Hasta la maduración. Y todo esto es un ciclo, muchachos, que está presente dentro de las tres divisiones de las briófitas, ya sean musgos, hepáticas y antoceros. Ok, entonces las plantas embriófitas son macroscópicas, a pesar de sus tamaños pequeños, pues son distinguibles, ¿no? A simple vista. Sin embargo, nosotros si queremos ver estructuras ya más a detalle, pues sí vamos a requerir el uso de algún estereoscopio o dependiendo, ¿no? A nivel más interno, pues de algún microscopio. Ok, entonces me voy a bajar del documento. Vayan tomando notas si gustan, muchachos. ¿Quién me ayuda, muchachos, con la lectura de estos dos puntos hasta concluir el punto? Yo, profe. Adelante, por favor. En plantas no vasculares distinguimos a las briófitas, formadoras de esporas, musgos, hepáticas y antoceros. Su gameto es el alternable dominante. En plantas vasculares distinguimos 1. Las pteridofitas, formadoras de esporas, helechos y relacionados. 2. Las gimnospermas y las angiospermas. Okay. Su esporofito es el alternante dominante. Ok, muchas gracias, muy bien. Entonces, la fase gametofítica en las briófitas que abarcan estos grupos que les menciono en este segundo renglón, musgos, hepáticas y antoceros, pues la fase gametofítica va a ser la dominante. En su momento ya también les había comentado por qué es la dominante. En primera, porque va a ser el soporte para toda la fase esporofítica. Y en segunda, porque ahí es donde se realiza la mayor parte de la fotosíntesis y es más notable en cuestiones de los musgos. Los musgos al presentar sus filidios, que son sus hojas rudimentarias en la parte gametofítica, pues precisamente ahí es donde se da la alimentación autótrofa de la planta, ¿no? A partir de procesos fotosintéticos. Entonces, de ahí que la fase gametofítica es la dominante durante todo el ciclo biológico de estas plantas, ¿no? Conforme las plantas van evolucionando, pues su sistema vascular va también haciéndose más marcado, ya presentan las plantas un filema, un floema, como es el caso de este otro grupo de plantas que son las pteridofitas, en donde, bueno, el grupo más representante vienen siendo los helechos, ¿no? Y aquí pues podemos también anexar los epítetos, ¿no? Que ya también hemos hablado un poquito de ello. Ya más adelante pues tenemos a la presencia de las gimnospermas y de las angiospermas. El primer grupo de las gimnospermas pues son un grupo de plantas que ya se reproducen por medio de semillas. Sin embargo, estas semillas pues carecen de alguna protección que le ayude a germinar al embrión como tal, ¿no? En el caso de las angiospermas, que vienen siendo las plantas ya más evolucionadas, pues aquí encontramos al embrión protegido, ¿no? Con un endospermo, con un perispermo, en donde todo eso le va a servir de nutriente al embrión hasta su madurez, ¿no? Y representativo y más visible, pues lo podemos apreciar en las plantas, en los frutos, ¿no? Las plantas que nosotros consumimos como fruto. A este grupo de plantas como tal ya se les denomina espermatofitas. Entonces, las plantas briófitas y las plantas pteridofitas, su medio de reproducción es por medio de esporas. Las plantas gimnospermas y las angiospermas, su medio de reproducción es por medio de las semillas. Ok, entonces, aquí un punto importante que hay que recalcar, precisamente es la dependencia o la dominancia de la fase gametofítica a la esporofítica.
En briófitas, pues ya lo vimos, ¿no? La fase dominante viene siendo la gametofítica. Si nosotros hablamos de plantas pteridófitas, esta dominancia empieza a cambiar, ¿no? La fase esporofítica empieza a hacerse dependiente de la fase gametofítica. ¿Y esto por qué, muchachos? Precisamente porque las plantas empiezan a desarrollar un sistema de vascular ya más marcado, en donde este sistema vascular puede recorrer la parte del tallo de la planta, inclusive llegar a la parte de las hojas de la planta, ¿no? Entonces, y estas hojas, como ya empiezan a tener un sistema vascular, pues ya empiezan también a subir de nivel y postrarse dentro de las estructuras del tallo principal, ¿no? Es decir, están ya más presentes en la parte aérea de la planta. Y al ser la parte aérea de la planta, la fase esporofítica, aún así en estas plantas pteridófitas, pues la fotosíntesis, al poderla realizar ya en la fase esporofítica por medio de estas hojas, pues esa dependencia empieza a cambiar, ¿no? Empieza a cambiar la dependencia de la fase esporofítica a la fase gametofítica. Es decir, la fase esporofítica empieza a ser un tanto dependiente de la fase gametofítica. ¿Sí queda clara esa parte, muchachos? Sí. Ok. Perfecto. ¿Quién me ayuda con la lectura de estos dos párrafos, muchachos? Yo. Adelante, por favor. Las ferófitas también se conocen como plantas vasculares inferiores, mientras las gimnospermas y angiospermas, ambas formadoras de semillas, se conocen como espermatofitas. Las esporas producidas en briófitas pueden ser todas iguales, y entonces las plantas se denominan isospóricas. O las esporas producidas ferófitas y espermatofitas. Pueden ser de dos tipos, pequeña, microsporas y grandes macrosporas. Y las plantas entonces se denominan heterospóricas. Heterospóricas. Ok, entonces, si yo estoy hablando de musgos, hepáticas y antoceros, muchachos, el tipo de esporas van a ser muy similares. Es decir, el ejemplar que de origen más bien la espora que de origen a un ejemplar masculino o a un ejemplar femenino, pues van a ser del mismo tamaño, no van a cambiar mucho en tamaño de ellas. Si yo hablo más ya de plantas como son las pteridófitas, las plantas empiezan a evolucionar en este momento y las esporas empiezan a cambiar, ¿no? A lo mejor las esporas de mayor tamaño tienden a dar origen a ejemplares femeninos, las esporas de menor tamaño dan origen a ejemplares masculinos, ¿no? Y de aquí yo les pregunto, muchachos, ¿qué ventajas traerá esa evolución a las plantas? La variabilidad de esporas, ¿qué ventaja trae a la evolución de las plantas? Otras formas de reproducción más diversas. Formas de reproducción más diversas, ¿qué más pudiera ser? El Poder transporte. Que Llegar a sean nuevos, adaptables a otros medios. a nuevos nichos, a nuevos ecosistemas. Ok, también le trae adaptación, ¿no? Les facilita a lo mejor la adaptación a nuevos ecosistemas. Un aspecto muy importante es de que de aquí se puede dar esto influye también en la diversidad, muchachos, y es por eso que a lo mejor en los helechos encontramos mayor variabilidad. Nosotros en campo, inclusive, si no mal recuerdo, a donde se los llevan en este semestre a campo, pues se encuentran ejemplares arborescentes en helechos, ¿no? Encuentran ejemplares de tamaño más pequeño, de coloraciones diversas. Entonces, esa diversidad que hay entre la unión de ejemplares con diferentes características, pues da origen a diferente variabilidad. Es decir, el descendiente pues no va a ser similar al papá y a la mamá, ¿no? Por así decirlo, sino va a tener rasgos combinados que pueden cambiar pueden repercutir ya sea en el descendiente, ya sea en el tamaño o en la coloración o en la forma inclusive de las plantas, ¿no? Y eso es parte importante en la diversidad de las plantas. Entonces, la evolución de isosporías a heterosporía, pues es muy importante para ellas. también puede ser que alcanzan
a los pareja o lo que sea, o sea, tienen un rango más grande. Más grande de cómo sería ese rango. O sea, de que, por ejemplo, las esporas puedan ir por el aire o por, no sé, una abeja Ok. o algo. O sea, ajá, y que lleguen a lugares muy lejos. Ok, sí, también. De hecho, conforme las esporas van evolucionando, también las características en ellas empiezan a cambiar, muchachos. Ya vamos a llegar a esa parte ya más, cuando llegamos a la parte de pteridofitas, en donde van a ver las características de cada una de las esporas. Su cuerpo de protección al embrión que se encuentra dentro de ellas, pues va a ser va a tener diferentes capas, ¿no? Que le ayudan precisamente a que el embrión se pueda conservar y pueda soportar las diferentes condiciones, tanto bióticas como abióticas, que puedan estar en el lugar donde va a germinar. Y precisamente esas estructuras que tienden a desarrollar les ayudan a su dispersión también, ¿no? Y esto pues facilita que ellas vayan abarcando mayores áreas, ¿no? Se vayan propagando a mayores lugares. Ok, bueno, entonces, ¿quién me ayuda con estas líneas, estos 4 puntos primero, muchachos? ¿Quién me ayuda con esa lectura? Yo. Sí, adelante. En briófitas se distinguen rizoides, caulidios y filidios. Ocupan ambientes muy variables, húmedos, sobre rocas, suelos y árboles. Pueden ser dioicos y monoicos. Las briófitas se reproducen por esporas sexuales, meiosporas, producidas en la única cápsula, esporangio, de la planta esporofítica, que germinan dando origen a una fase filamentosa, llamada protonema, que después de cierto tiempo se desarrolla en la fase gametofítica adulta, portadora en la madurez de gametangios masculinos, llamados también anteridios, y gametangios femeninos o arquegonios. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿quién me recuerda, muchachos, qué es esta estructura que la llaman protonema? Es una de las estructuras que se forma en los primeros, en el inicio del desarrollo de la planta, ¿no? Y que tiene una morfología como de alga, ¿no? Dicen. Ok, perfecto. Entonces, el protonema viene siendo la primera estructura filamentosa que se forma a partir de la germinación de la espora. Una vez que se forma el protonema, empiezan a crecer lo que son los rizoides, que vienen siendo las raíces rudimentarias en las plantas. Recuerden que la parte de las raíces, inclusive en las plantas ya más actuales como tal, ya denominadas raíces, pues es lo primero que se forma, ¿no? ¿Esto por qué? Para poderle dar soporte a toda la parte aérea de la planta. Y las plantas, al aún no tener un sistema que les ayude a su alimentación autótrofa, como la presencia de hojas en las plantas ya más actuales o de filidios en las briófitas, pues las rizoides, las raíces le ayudan a captar cierto tipo de nutrientes o de minerales a las plantas a través del sistema de raíces, ¿no? Por parte y estos nutrientes pues se los va a proveer el sustrato, ¿no? Que les va, en donde están creciendo. Entonces, nuevamente, ¿no? Los rizoides, filidios, caulidios son las estructuras rudimentarias. Entonces, ¿de qué forma nosotros habíamos definido que se alimentaban las raíces? Es decir, tenemos 2 tipos de células en las briófitas. ¿Qué nombre reciben este tipo de células, muchachos? Dos tipos de células, ¿recuerdan? Y otro está encaminado a la captación de agua como tal, ¿no? Una ala tubular, ¿no? Estos 2 tipos de células tenían un nombre, no sé si lo recuerdan. Se los puse, ¿se lo alcanzan a ver? ¿No era lo de leptoides y hidroides? Hidroides y leptoides, ¿no? Son las células que van a estar presentes en las briófitas. Estas células son células rudimentarias, muchachos. Recuerden que carecen todavía de muchos organelos. Tienen cloroplastos y por eso es que las briófitas pueden realizar
procesos fotosintéticos. Sin embargo, algunos organelos no van a estar presentes dentro de ellos y precisamente esto es lo que les impide interaccionar entre células y células, ¿no? Entonces, la captación de nutrientes o de aguas, generalmente este tipo de células la realizan por capilaridad. ¿Qué quedamos que era la capilaridad, muchachos? Es la capacidad La de capacidad que tienen adherirse. para absorber. Perdón. Ah, no, perdón. Adelante, alguno de los dos, por favor. Vas, Gary. Es la capacidad de el agua para adherirse ¿Sí? a las paredes. A las, Membrana. ¿sí? El otro compañero quiere aportar algo más. Pues sí, bueno, yo tenía la misma idea. Nada más sé que pues, es la capacidad que tienen las raíces, ¿no? Claro. Algunas raíces, que es el medio por donde se conduce el agua y se adhiere hasta subir. Ok, perfecto. Entonces, bueno, no olviden estos términos, las hidroides y las leptoides. Y bueno, requieren mucho de humedad para poder sobrevivir, para poder reproducirse. Pueden ser dioicos y monoicos. ¿A qué se refieren estos términos de dioicos y monoicos? Es decir, tanto briofitas, musgos, hepáticas, endoceros, pueden ser dioicos o monoicos. ¿A qué se refiere el término de dioicos? Que tienen flores unisexuales, ¿no? Si estamos hablando de plantas que, bueno, en este caso de las briofitas, Ah, no se representan por semillas, es decir, no presentan. Profe, ¿Sí? no se Adelante. refería a que en uno pueden presentar ambos órganos sexuales para reproducción y en el otro están diferenciados en otra planta. Ok, entonces, en dioicos, ¿cómo están representados? Que tienen ambos sexos integrados, Y monoicos, un que solo sexo. solamente, ajá, ¿no será? En monoicos, muchachos, estamos hablando de que una planta tiene ambos sexos en un mismo ejemplar. Entonces serían los dioicos Como que contemplan. entonces sería al revés. lo que decía su compañero, monoicos, ambos sexos. El término mono que sería para uno se está refiriendo al individuo, ¿no? Al individuo exacto. No a los sexos, no a la cantidad de sexos, sino al individuo. Exactamente, esa es la diferencia, ¿no? Sí se refiere más bien al individuo. En monoicos, ambos sexos, tanto masculino como femenino, están dentro del mismo ejemplar. Es decir, los arquegonios y los anteridios en briofitas van a ser producidos en el mismo gametofito de la planta. En dioicos, pues los sexos estarán separados. Estarán separados, ¿no? Estarán en diferentes ejemplares. Es decir, aquí voy a requerir tener una planta que tenga, que en el gametofito únicamente tenga los arquegonios y en otra planta que en el gametofito únicamente tenga los anteridios. ¿Muchachos? Sí. Ok, perfecto. ¿Este Entonces, término solamente es para plantas? es para las plantas dioicos y monoicos. Entonces, igual, muchachos, recuerden estos términos, por favor. Y bueno, si nosotros nos vamos lo que mencionaba su compañero, ¿no? Si hablamos de plantas con flores, pues aquí ya se da lo que es la autofecundación, ¿no? A partir del polen, los estambres, el pistilo, que están presentes en las plantas ya las gimnospermas, ¿no? En las espermatofitas, en las angiospermas, perdón, en las espermatofitas, angiospermas. Entonces, bueno, ¿quién me ayuda con la lectura? Ya llegamos a escribir, ya lo hicimos del protonema.
¿Quién me ayuda con la lectura de estos dos párrafos, muchachos? Yo. Adelante. La fusión de los gametos da origen a un cigoto y posteriormente a un embrión que se desarrollará formando el esporofito, cápsula en sus fases iniciales. Queda retenido en el arquegonio. La reproducción asexual es muy abundante en el grupo de briofitas, bien mediante propágulos o por regeneración a partir de trozos de la planta. Ok, muchas gracias. Entonces, la reproducción tanto sexual como asexual es una de las características que tienen las briofitas y es parte de su evolución, es parte de su adaptación y es un proceso que a ellas les ha ayudado a subsistir hasta este momento, ¿no? Entonces, si estoy hablando de una fase de reproducción asexual, pues debe ser mediante estructuras que tengan una gran actividad celular, una gran actividad de replicación celular, en donde la presencia de células totipotenciales sea muy presente, ¿no? Recordemos que las células totipotenciales son células que aún no son especializadas, que tienen la capacidad de, en su momento, especializarse y dar origen a lo mejor a la formación de raíces, a la formación de tallos o de hojas, ¿no? Entonces, este tipo de células son muy importantes para la reproducción asexual y se puede dar mediante propágulos o mediante la regeneración, ¿no? Nosotros muchas veces en las plantas suculentas podemos observar, ¿no? Como si de un cactus a lo mejor cortamos una parte y la llevamos a un sustrato ideal para la planta, pues esta planta tiene la capacidad de generar sus raíces, ¿no? Y nuevamente pues generar un individuo completo. La fusión de los gametos da origen a un cigoto y posteriormente a un embrión que se desarrolla formando el esporofito. La cápsula en sus fases iniciales que queda retenida en el arquegonio. Bueno, entonces a partir de la fecundación del anteridio al arquegonio, pues ahí es donde se va a dar el crecimiento de la fase esporofítica, ¿no? Recuerden que el arquegonio es la fase móvil de este proceso y quien tiene que llegar al arquegonio va a ser el anteridio, ¿no? Y se va a dar la unión, se va a dar la formación en primera instancia del cigoto y conforme va madurando la formación del embrión como tal, ¿no? Que viene siendo la formación del esporofito. En plantas y como vienen siendo los musgos, pues en la parte más alta, una vez que el esporofito ya está completamente maduro, se da la formación de la cápsula. Dentro de esa cápsula nosotros vamos a encontrar algunas estructuras que, como es el caso del peristoma, el opérculo, que son estructuras características como les decía, de manera general de los musgos, ¿no? Son como que más visibles en los musgos y son indicatorias de que el embrión ya está madurando dentro de la cápsula, ¿no? Dentro de la cápsula nosotros tenemos a las esporas, las cuales van a estar retenidas dentro del esporangio y a su vez estas cuando estén maduras pues van a salir expulsadas, ¿no? ¿Quién me nombra algunas de las estructuras presentes en los musgos, muchachos? En la fase esporofítica. ¿Qué estructuras tenemos presentes en los musgos en la fase esporofítica? Podría ser la cofia, la cápsula, el filamento, los cauloides, los filoides. Los filoides, esos están más en la fase gametofítica, ¿no? Están en la parte baja de la planta. Ajá, pero los principales serían los de la cofia, la cápsula y el filamento. El filamento, ¿no? Que viene siendo lo que es la seta, ¿no? Que también lo encontramos así, ¿no? Que le da el soporte a lo que es la cápsula. Okay. Entonces, ¿cómo va a estar formada la cápsula conforme el cigoto va madurando, el embrión va madurando, toda la fase esporofítica va madurando, muchachos? Pues va a haber cierto tipo de estructuras que a lo mejor ya no son funcionales para la fase para la parte del arquegonio. Todo eso es lo que la planta va a aprovechar para la formación de la calitra y esta a su vez pues le va a dar la protección a la parte de la cofia, ¿no? De la planta.
la cápsula, perdón, de la planta. ¿Quién me ayuda con esta lectura, muchachos, de musgos? Yo. Sí, adelante. Musgos foliosos. Forman los esporófitos más complejos y de mayores dimensiones de las briófitas, con una cápsula cilíndrica con columela central que se abre por dehiscencia, dejando caer un opérculo que expone el borde de la boca de la cápsula o peristoma, formado por dientes de número, forma y disposición variable, y que puede sufrir movimientos contráctiles por variaciones de humedad ambiental para dejar salir las esporas. Ok, gracias. Entonces, la columela, muchachos, va a ser un tejido que se encuentra en toda la parte central de la cápsula, lo cual le va a ayudar a ella a tener un soporte, ¿no? Y no ser de una forma como que muy enclenque, ¿no? Le va a dar soporte a la cápsula. Los musgos, los ejemplares son foliosos, y eso precisamente porque en la fase gametofítica es donde presentan los filidios, ¿no? Si yo estoy hablando de lo mejor de las hepáticas, en hepáticas yo tengo tanto ejemplares foliosos como ejemplares talosos. Si yo estoy hablando de antoceros, en los antoceros más bien los encuentro representados por ejemplares de tipo taloso. Entonces, ¿qué es la dehiscencia, muchachos? ¿Qué es la dehiscencia? Es decir, conforme la cápsula va madurando, muchachos, la parte apical de la cápsula se abre, va a tener una apertura, y precisamente por ahí es donde van a salir proyectadas las esporas con ayuda de los peristomas. Entonces, la dehiscencia es como que la apertura, ¿no? De una manera de la parte más alta de alguna estructura de la planta, para que pueda salir proyectado alguna otra estructura de la misma, ¿no? Es dehiscencia, ¿no? Si yo estoy hablando a lo mejor para que les quede un poquito más claro, también se habla en cuestiones de plantas con semilla, una semilla es dehiscente cuando tiene las condiciones apropiadas para poder germinar, es decir, la semilla como que se abre y de ahí empiezan a brotar todas las estructuras de la planta, ¿no? Las raíces en primera instancia y luego la parte aérea de la planta, el primer tallo, ¿no? Que brota de la germinación. Entonces a eso se refiere el término dehiscente. O sea, simplemente la dehiscencia es la apertura que da paso a liberar las esporas. Exacto, eso viene siendo dehiscente. Ah, ok. Es decir, una estructura que está en la cofia se abre para que puedan salir proyectadas las esporas, ¿no? Es decir, por ejemplo, toda esa estructura es dehiscente, ¿no? Okay. Y bueno, aquí vemos unas imágenes de lo que viene siendo un musgo, en donde podemos ver algunas de las estructuras, ¿no? La fase gametofítica de manera general y la fase esporofítica. Ahora, dentro de la fase esporofítica, pues conforme va madurando se va formando lo que es la seta. Esta seta es lo que le va a dar soporte a todo lo que viene siendo la cápsula, ¿no? Vemos la formación de la caliptra que les mencionaba, que le sirve de protección a todo lo que es la cápsula, ¿no? Es una pequeña película de protección para toda la cápsula. Y bueno, dentro de ella recuerden que se encuentran todas las esporas. Tenemos el opérculo, entonces esta parte del opérculo viene siendo la dehiscente, que es la que se abre y a partir de ahí pues quedan proyectados el peristoma, y dentro del peristoma pues están las esporas, ¿no? Que con ayuda de las estructuras filamentosas del peristoma pues pueden proyectar a mayor distancia las esporas e ir abarcando mayor área de hábitat, ¿no? Para ellas. Aquí tenemos nuevamente el opérculo, y
vean, ¿no? Como la parte más apical es la que va a salir, se va a abrir y van a salir proyectadas las esporas nuevamente, ¿no? Aquí está la columela, lo que les mencionaba, es un tejido que le sirve de soporte a lo que es la cápsula, ¿no? Le da esa consistencia también, de estar un tanto rígida, ¿no? Nosotros cuando vamos a campo podemos distinguir la madurez de un musgo, muchachos, precisamente en la coloración que va a presentar en la parte más apical. Si encuentro un musgo con la cápsula de una coloración aún verde, pues estamos hablando de que todavía la fase esporofítica está madurando, es decir, las esporas aún no están bien, el embrión como tal no está bien formado, ¿no? Le hace falta más tiempo para madurar. Conforme la cápsula va cambiando de coloración a una coloración más parda, como lo vemos a lo mejor más proyectado en esta imagen de arribita, de coloraciones más pardas, quiere decir que la espora ya está conformada, el embrión ya está completamente maduro y en cualquier momento puede salir proyectado, ¿no? Mediante la apertura del opérculo van a salir proyectadas las esporas, ¿no? Siempre y cuando se den las condiciones tanto bióticas como abióticas, ¿no? Que la planta requiere. Porque las de acá pues ya son vistas a nivel de microscopio, algunos tipos de cortes en donde se encuentra la ósfera, ¿no? La ósfera pues va a estar presente en la fase gametofítica de la planta, en un ejemplar femenino, ¿no? Un arquegonio. Y precisamente aquí es donde se da la fecundación, ¿no? Llega el anteridio, llega el arquegonio, ingresa y se da la unión de los dos gametos y empieza la formación del cigoto, ¿no? Conforme el cigoto va madurando, pues empiezan a crecer la fase de la zeta, como aquí denominada, y hasta alcanzar la fase de la formación de la cápsula. Okay. Bueno, aquí tenemos también otro detalle de los peristomas, ¿no? En esta imagen, el número de dentaduras, ¿no? Que va a tener el peristoma, pues va variando dependiendo del ejemplar de musgo que esté yo tratando. Ok, ¿vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí. Sí. Perfecto. ¿Quién me ayuda con esta parte de las hepáticas? Con estos dos párrafos. Yo, si quiere. Sí, adelante. Hepáticas, talosos y foliosos. Producen los esporofitos más pequeños y menos diferenciados. En la cápsula del esporofito, junto con las esporas, se forman eláteres, que son células capaces de movimientos higroscópicos que ayudan a dispersarlas. Las formas foliosas son más abundantes que las talosas, sin embargo, las formas talosas marcantías son muy conocidas y estudiadas por ser una especie de mayores dimensiones del grupo. Ok. Bueno, entonces, como les mencionaba, ¿no? Las hepáticas están representadas por plantas de tipo folioso y de tipo taloso, ¿no? Eso también tiene que ver con en dónde están ubicadas los filios, ¿no? Las hojas rudimentarias que van a presentar. Y precisamente como lo dicen estos párrafos, la fase esporofítica en las hepáticas, pues es como que de las más complicadas para observar, ¿no? En la imagen de abajo, vemos proyectada un ejemplar femenino, que viene siendo el que estoy señalando con el puntero, que viene siendo aquí la parte del arquegonio, y del otro lado, del lado izquierdo, el masculino. Entonces vean cómo está ubicado, ¿no? A lo mejor aquí se corta un poquito la imagen, pero bueno, en el artículo que ustedes recibieron ya viene la imagen completa, como la parte más apical de la planta pues está proyectada hacia arriba, ¿no? A diferencia de la femenina, ¿no? Que está como en forma de sombrilla. Y precisamente aquí es donde están expulsados los anteridios, llegan por medio de la humedad o por ayuda del viento, llegan hasta el ejemplar femenino y tienes que hay algunas cavidades aquí en la parte más arriba, en donde por ahí ingresan y llegan hasta la parte de la fase esporofítica, ¿no?
dónde está la ovocélula más bien, y a partir de la unión de los dos gametos se empieza a formar la fase esporofítica, ¿no? Esta fase esporofítica es muy reducida, vean cómo está marcada aquí con un pequeño círculo anaranjado, en donde no tiene un crecimiento muy pronunciado, ¿no? A diferencia de los musgos y de los antoceros, que son más pronunciados su crecimiento, ¿no? Que es un crecimiento muy corto, es una fase más rápida, y a partir de aquí pues también se da la formación de las esporas, ¿no? Las esporas conforme maduran pues empiezan a generar también estructuras de nombre denominados como láteres, que precisamente les ayudan a la expulsión. Es decir, aquí ya no tenemos la otra estructura que se denominaba la otra estructura, muchachos, en los musgos. No tenemos el peristoma, ¿no? Como tal, sino ahí van a haber estructuras denominadas láteres que les ayudan a la expulsión a las esporas. ¿Vale? Entonces, dentro de todas estas estructuras, muchachos, de esta parte en forma de sombrilla, hay estructuras, hay cavidades que reciben un nombre. También de este lado, en el ejemplar masculino, donde están los anteridios, hay cavidades que reciben un nombre. Entonces, eso es lo que ahí vamos a recargar un poquito la actividad más adelante. Y llegamos a la parte de los antoceros, muchachos. ¿Quién me ayuda con esta lectura? ¿Quieren que regrese un poco? ¿Sí se escucha? Ok, a ver, adelante con la lectura, por favor. Sí. Antoceros talosos producen esporofitos largos y cilíndricos, fotosintéticos, con una cápsula alargada con columela central, que se abre mediante dos valvas. Junto con las esporas se forman estructuras multicelulares llamadas pseudoeláteres, capaces de movimientos higroscópicos que ayudan a dispersarlas. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, aquí en la imagen de abajo nos muestra un ejemplar de antoceros, en donde nosotros vemos, ¿no? Igual la fase, es una planta, son ejemplares de forma talosa, como les había mencionado. Su fase esporofítica es más pronunciada. En la parte más apical, al igual que en los musgos, nosotros podemos reconocer cuando un antocero está ya completamente maduro, las esporas dentro de él ya están completamente maduros por la coloración, perdón, que van a presentar. Es decir, una vez que tenga coloraciones más pardas, es indicatorio de que las esporas, el embrión dentro de ellas está completamente maduro, y el proceso que sigue después de eso es la apertura de la fase esporofítica. Es decir, a diferencia de los musgos, en donde tenemos una cofia, una cápsula, en donde se da la dehiscencia, aquí se va a dar la dehiscencia también, pero en forma de valvas, ¿no? Es decir, la fase más apical de la fase esporofítica se va a abrir así como que en dos, y ahí van a salir proyectadas las esporas con ayuda de los eláteres, ¿no? Que mencionaban arriba en el párrafo. ¿Sí vamos bien hasta ahí, muchachos? ¿Puedes repetir cómo era la dehiscencia? La dehiscencia es la apertura. A ver, me regreso nuevamente a la parte del musgo. Aquí es. Ok, entonces, el opérculo en esta, ¿sí ves la imagen, compañera? Sí. Ok, tenemos hasta la cápsula, ¿no? A todo esto se le denomina cápsula. En la parte más apical de la cápsula va a haber un opérculo. Algunos le denominan también como cofia, ¿no? Que es la parte como que apical, ¿no? Entonces, este opérculo es el dehiscente. ¿A qué se refiere dehiscente? Que se va a abrir. Es decir, va a abrirse, y a partir de su apertura, nosotros vamos a poder observar al peristoma. Dentro del peristoma se encuentran las esporas. Las esporas van a salir expulsadas precisamente con la ayuda de
el peristoma, ¿no? Que son estructuras filamentosas como dentadas que le ayudan a la dispersión a las esporas. Aquí podemos ver, ¿no? Cómo estas como que se van a empezar a abrir y van a ayudar a la expulsión, a que las esporas tengan un alcance mayor, ¿no? De propagación. Entonces, por eso lo ponen así como marcado, ¿no? Le marcan una línea como de un corte, ¿cómo le pueden decir? A lo ancho, ¿no? De la cápsula, debido a que esto es lo que se abre y, bueno, permite la expulsión de las esporas. Gracias, profe. ¿Sí se quedó más claro esa parte? Ok. Entonces, bueno, esos son los 3 grupos de briófitas, muchachos. Musgos, hepáticas y antoceros. Ahora, ¿cuál es la dinámica aquí? Y bueno, de mi parte ahorita es todo. Queda pendiente, a ver, voy a pasarme a uno de los artículos que les envié, muchachos. Voy a dejar de compartir pantalla. Y permítanme tantito, ¿eh? Ok, ahí sí aprecian bien el documento, muchachos. Sí. Sí. Bueno, aquí tenemos a los 3 grupos de briófitas, ¿no? Tenemos a los musgos, a las hepáticas y a los antoceros. Entonces, vean como les mencionaba, ¿no? No sé si alcanzan a ver en la parte más apical del antocero que está en su pantalla, en su lado derecho, como la parte apical ya está como que más de color más pardo, ¿no? Entonces, eso indica la madurez de las esporas y que a lo mejor la apertura de la fase esporofítica a manera de valva, pues se va a dar en cualquier momento, ¿no? Aquí en los musgos del lado izquierdo, pues alcanzamos a ver cómo, a lo mejor aquí todavía no se alcanzan a cambiar de coloración, es indicatorio de que los musgos a lo mejor todavía están, las esporas dentro de la cápsula aún no maduran bien y requieren más tiempo para poder madurar, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? También cómo cambian de coloración. Aquí es una cápsula que ya cambió de coloración y por lo tanto, pues ya se puede dar la apertura para la expulsión de las esporas. Entonces, por aquí, permítanme tantito, déjenme ubicar un párrafo que quiere que me dan lectura. ¿Yo puedo? Sí, adelante. Sí. Ok, vamos. Desde el punto de vista de la adaptación al medio terrestre, los briófitos son marcadamente diferentes de las plantas vasculares. Los briófitos son poikilohidros, es decir, pierden y ganan agua a través de las membranas celulares, equilibrando rápidamente la cantidad de agua que presentan sus células con la cantidad disponible en el medio. Los gametofitos de los briófitos presentan rizoides, no verdaderas raíces, que solo les sirven para sujetarse al substrato, es decir, no tienen sistemas activos de captación de agua desde el substrato, ni de almacenamiento de la misma. Las hojitas filidios o estructuras talosas solo tienen una fina e incompleta cutícula en la cara superior, por lo que si están expuestas al aire seco durante unas horas, llamados caulidios, si existen, carecen de tejido vascular, por lo que tampoco son capaces de transportar líquidos de una parte a otra en el gametofito, aunque los rizoides estén en contacto con un medio húmedo. Solo algunos briófitos complejos, por ejemplo como el Polytrichum, presentan células especializadas que cumplen un primitivo papel de conducción, que serían hidroides y leptoides. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces aquí nuevamente nos encontramos con estos términos, ¿no? Hidroides, leptoides, filidios, rizoides, caulidios,
y la importancia de la humedad para la supervivencia de este tipo de plantas, ¿no? Que ya habitan los ambientes terrestres. Ok. Entonces, bueno, aquí este artículo nos muestra muchas estructuras más a nivel de microscopio, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, ¿no? Diversas formas de multiplicación asexual de las hepáticas. Del lado izquierdo y centro, las yemas, pequeñas estructuras que forman en forma de copa. De la imagen derecha, las masas de yemas en el extremo de las hojitas en algún ejemplar. Y bueno, vean cómo estas estructuras presentes en las hepáticas de forma foliosa, pues igual son una manera de protección, ¿no? Por ahí pueden darse la expulsión de las esporas en una hepática foliosa que ya está completamente madura, ¿no? Entonces, bueno, muchachos, este artículo es muy repetitivo con la información del artículo anterior que ya analizamos, que fue el primer artículo. Sin embargo, bueno, también trae algunos puntos importantes, ¿no? Trae nombre de las estructuras. ¿Qué es lo que quiero que hagamos ahorita, muchachos? Esto es lo que les quería yo presentar únicamente de referente a los artículos. Y viene la parte fuerte, lo que viene siendo los ciclos biológicos de los musgos, de las hepáticas y de los antoceros. Entonces, ¿qué es lo que quiero que trabajemos por equipo, muchachos? Pues son ahorita la 1:15, todavía es buena hora. Quiero que por equipos, muchachos, ustedes me hagan un ciclo biológico, tanto de una hepática, de un musgo y de un antocero, es decir, de los 3 grupos de las briófitas. Quiero que me desarrollen un ciclo biológico y si ustedes se van al artículo número 3 que les envié en su correo, que es el que falta de analizar, ahí van a encontrar los ciclos biológicos de musgos, hepáticas y antoceros. Ustedes los pueden manejar de manera, generalmente los ciclos biológicos los manejan a manera de círculo, ¿no? En donde ya de repente nos ubican al protonema, ya de ahí la fase gametofítica, luego la fase esporofítica, las esporas, la fase haploide, la fase diploide. Entonces, quiero que de manera de equipo, muchachos, ustedes tengan esa información. Quiero que me la hagan llegar aquí a mi correo, que le pongan como título trabajo en equipo referente al ciclo biológico de las briófitas. Y de aquí yo quisiera que esta información ustedes me la manejen con imágenes, muchachos. Es decir, una imagen realizada por ustedes, ya sea en el cuaderno o si tienen alguna herramienta en la computadora adelante, pero que no sea una imagen, apoyo información de internet con la información de los artículos, pero que sea una imagen elaborada por ustedes en donde me identifiquen cada uno de los procesos en el ciclo biológico, cada una también de las estructuras que están presentes en este tipo de plantas, para que lo tengan ustedes claros. ¿Por qué les mencionaba al inicio de clase que esta actividad la vamos a concluir hasta la próxima semana? ¿Qué es lo que voy a hacer? Unos momentos antes del examen, y les va a servir de repaso a ustedes. Yo voy a elegir al azar algún integrante de algún equipo para que me explique, por ejemplo, el ciclo biológico de un musgo, ¿no? Y que a su vez, como me lo está explicando, que me reconozca todas las estructuras que están ahí presentes en ese ciclo biológico y en esa planta, ¿no? Voy a elegir a otro alumno, otro compañero de otro equipo para que me explique el ciclo biológico de un musgo o de una hepática, ¿no? Esto va a ser al azar, muchachos. Lo que quiero con este ejercicio que va a concluir hasta la próxima semana es que en realidad ustedes trabajaron por equipo y todo el equipo maneja la información. Es decir, no les voy a hacer válido si a lo mejor yo digo, del equipo 2 le toca a Alejandro que me explique el ciclo biológico de un musgo, ¿no? Pero Alejandro dice, híjole, es que yo no lo tengo muy bien claro, no tengo muy claro cómo es el ciclo biológico, y a lo mejor Mariana, ¿no? Para decirlo, me dice, pero yo te lo explico porque soy del mismo equipo. Entonces, es precisamente lo que yo quiero que todos ustedes como equipo tengan la información y la compartan entre ustedes, ¿no? Y de igual manera los otros, ¿por qué los dejo hacer a todo el grupo? Porque si hay alguna información que algún otro equipo quiera complementar, pues lo podemos hacer, ¿no? En ese momento, y va a quedar la información más clara. ¿Sí quedó claro esa parte, muchachos? ¿Quedó claro? Sí. Sí. Ok, entonces, bueno,
Yo ahorita les voy a enviar este documento que acabamos de revisar. Prácticamente viene siendo el artículo, ¿no? Pero por ahí le hice algunas modificaciones y se los voy a compartir a su correo electrónico para que de igual manera lo tomen como material de estudio, ¿no? Para el examen. El examen de la próxima semana, muchachos, va a abarcar las presentaciones que yo les he realizado, las presentaciones que ustedes han realizado también. Ya todos recibieron las diapositivas, muchachos, de los 3 equipos. Las envié la semana pasada. Yo ya las tengo. Ok, entonces ya tienen las diapositivas, ya tienen también los artículos. Creo que tienen el material suficiente para poder salir bien en el examen. La dinámica del examen, el examen lo vamos a realizar por esta misma plataforma, muchachos. Cada uno de los exámenes que realicemos en el semestre va a ser de una dinámica diferente. Entonces, el examen de la próxima semana lo vamos a realizar por esta plataforma. Ya les estaré dando yo las indicaciones el mismo día del examen. Pero sí les voy a pedir un poquito de puntualidad, ¿no? Para que tengamos todos la misma información y no ser tan repetitivos. Y bueno, también la puntualidad para que nos dé tiempo de hacer bien este repaso del ciclo biológico de las briófitas, muchachos. Entonces, bueno, yo aquí estoy, muchachos. Ahorita voy a estar aquí en la computadora. Les voy a aprovechar en lo que ustedes trabajan con sus compañeros de equipo. Yo voy a estar aquí en la computadora. Les voy a mandar ahorita de una vez el documento que revisamos. Y bueno, espero su información. Tienen tiempo suficiente, es la 1:20, todavía tienen algún tiempo para poder realizar esta actividad, muchachos. Si tienen alguna duda, aquí estoy. Sí quisiera